CNC. Teluro Producciones presenta. Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo, a todos los televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca. Como siempre, nuestro saludo muy especial a quienes nos ven a través de la señal de Teluro Producciones Canal 2 CNC y a quienes nos ven a través de las redes sociales de YouTube y también de Facebook. A todos un abrazo fuerte, gracias por seguir este programa. 16 años ininterrumpidos aquí al aire con todos los centro vallecaucanos. Bien, nos acompaña hoy un catedrático, un hombre que va a ser una referencia hoy, sobre todo que nos va a dar muchas luces en el tema de educación. Estoy muy preocupado y luego les voy a contar un poco ya en la charla sobre este tema de la educación en nuestro país. Nos acompaña el magíster Gustavo Adolfo Cárdenas Mesa, le saludamos y bienvenido a nuestro programa. Diego Fernando, muchísimas gracias, es un gusto poder compartir nuevamente este escenario contigo y con todos los televidentes del programa. Muy bien, magíster, yo creo que nos da una reseña un poco, usted es catedrático hoy de la UCEBA, es docente tiempo completo, ha escrito el programa a la Facultad de Educación, que nos cuente de dónde es usted, cómo llegó a Tuluá, porque usted no es tulueño, pero creo que ahorita como muchos acá, tulueño por adopción. Claro que sí, yo soy un hijo adoptado de Tuluá hace casi 12 años. Yo soy oriundo del municipio del Dobio, en el norte del Valle. Viví pues toda mi infancia y mi juventud allá. Después me trasladé a Roldanillo. En Roldanillo estuve vinculado con el Instituto de Educación Técnica Profesional como docente y como director de la biblioteca. El INTEP. En el INTEP. Después también me vinculé a la Universidad del Valle de Zarzal como docente. De allí estuve 3 años como docente y como subdirector técnico de la Universidad, de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como asesor de la Biblioteca Departamental del Valle y de ahí, pues, por esas cosas del destino que uno no prevé, pero que se dan tan maravillosamente, pues tuve la oportunidad de llegar a la UCEBA como director de la biblioteca originalmente. Estuve a cargo de la dirección de la biblioteca por mucho tiempo y siempre pues con mis nexos con la docencia que nunca los he perdido. Entonces, finalmente terminé dando un paso al costado con el tema de la biblioteca y dedicándome exclusivamente al tema de docencia, de investigación en educación, que es a lo que me dedico actualmente. Magíster, ¿cuántos años en la educación? 22. 22 años. ¿Empezó usted muy joven o es que Sí, no sí. se le nota de los años? No, yo soy un viejito conservado. Sí, yo empecé en la educación a los... bueno, no voy a decir a la edad para que no me hagan cuentas, pero sí, hace 22 años y realmente muy joven, ¿no? Cuando yo llegué al INTEP, bueno, yo ya había pasado por una experiencia previa, era haber sido docente en el Colegio del Dobio, donde me ofrecieron hacer unos reemplazos de unas licencias de maternidad de unos profesores. Realmente esa fue como mis primeros pinitos en educación cuando todavía ni siquiera estaba titulado profesionalmente. Ya después, digamos, vino toda la formación, toda la experiencia, todo el camino recorrido, pero mi comienzo fue ese realmente. Bueno, y en la UCEBA, como lo decía usted llegó a la biblioteca, tenía una experiencia sobre el tema, ya había pasado por alcanzó a vivir entonces en Pereira. 3 años, sí. Sí. Bonita ciudad. Con la Tecnológica de Pereira. Lo que pasa es que ha sido una cosa también simpática, es decir, yo tengo la doble formación de licenciado y de bibliotecólogo. Entonces eso me ha permitido moverme en esos dos ámbitos, digamos, de una manera casi simultánea a lo largo de estos últimos 20 y tantos años. En los últimos
2 o 3 años, ya pues mi actividad como administrativo y como director de servicios de información, digamos que ha cedido un poquito, más como por poderme dedicar a eso que me apasiona profundamente, que es la docencia, que es la educación, que es la investigación en educación. Digamos que ha sido una decisión que para mí ha sido muy satisfactoria, y es poder dedicarme de tiempo completo a mi actividad de clase. Actualmente estoy apoyando como asesor en la vicerrectoría académica de la universidad, pero sin descuidar en ningún momento toda mi actividad como docente y como académico. Una pregunta corta, porque vamos a hablar ya sobre el tema de educación. Una pregunta corta en el tema de biblioteca. ¿Todavía qué tanta demanda tiene la biblioteca? ¿Se consulta Sí. en las bibliotecas de las universidades? Obviamente que esto ha cambiado, ¿no? Sí. Estamos hablando que se ha cambiado del plano físico a todas las bases de datos que se tienen hoy en día, a todos esos repositorios, toda esa información que está de manera digital y que obviamente las universidades tienen que tener ya también ese campo abierto. Sí, Diego Fernando, lo que pasa es decir, creo que son dos escenarios relativamente distintos. Las bases de datos, los repositorios digitales, las revistas indexadas especializadas y demás son fuentes de consulta para actualización del conocimiento, para renovación del conocimiento, pero las bases del conocimiento están en libros. Pero una pregunta aquí, es decir, hoy en día, en la experiencia que usted tuvo, estamos hablando que del 100% de los estudiantes, ¿cuánto lo consultan? No, la estadística no es muy alta. Uno podría decir que en promedio no hay una consulta superior al 30-40% de los estudiantes. No hay superior al 30%. De cada 100, de 30-40% de cada 100, que es muy bajita. Claro. Pero eso también, digamos, a la consulta física de la biblioteca, a la consulta del libro, eso obedece en muchos casos a que la gente tiene acceso, digamos, a recursos digitales en sus casas o a través de las bases que la misma universidad le ofrece. Depende también de, digamos, las necesidades puntuales de formación. Uno ve, por ejemplo, en la biblioteca muchos los estudiantes de primeros semestres que están haciendo como sus bases fundamentales de conocimiento. Mientras tanto, ve a los muchachos que están haciendo trabajo de grado, ya consultando bases de datos, revistas electrónicas, artículos de revistas indexadas y demás, porque ya no necesitan fundamentación, sino que necesitan es, digamos, actualizar el conocimiento y ponerlo a nivel de investigación. Claro que de todas maneras en el Internet, lo que llamamos hoy, pues, todo ese conocimiento que está ahí, hoy esas bases de datos de Google Academic, de Reality, de Dialnet, bueno, todas esas bases de datos están ahí, están a la orden del día para revisarlas. Lo que pasa es que hay un fenómeno con eso, y es que por un lado están las bases de datos de pago, que son muy costosas, y por el otro lado están las bases de datos open access, open source, que es como una política, digamos, una dinámica de mucha gente que ha dicho necesitamos poner el conocimiento en manos de todos. Pero lo que te digo, es decir, si vos entras a Dialnet, si vos entras a PowerSearch de Gale, si vos entras a Cielo, a Redalyc, lo que encontrás fundamentalmente son artículos de revistas que actualizan la información, el conocimiento a partir de investigación, pero realmente no encontrás de fondo digamos, fundamentación del conocimiento. Si vos querés aprender álgebra, tenés que ir a los libros de álgebra de fundamentación. Si querés aprender biología, tenés que ir a un libro de biología. Ya si querés saber qué es lo último que ha pasado, digamos, con el estudio de la célula, pues eso lo vas a encontrar en un artículo, en una revista indexada internacional. Entonces, o nacional, ¿no? Digamos que esa es la dinámica de la consulta que hoy es distinta. Y frente a ese tema, en esas consultas, los estudiantes de la ciudad tienen hay digamos, una base de datos amplia, ¿no? Sí, hay una oferta bastante generosa en multidisciplinarias inespecializadas que creo que se han difundido, se ha trabajado muchísimo en eso, pero que todavía falta mayor capacidad, digamos, de capacitar a los estudiantes en el uso de esas herramientas. Pero creo que en la medida en que los maestros se han ido apropiando de las herramientas, eso ha posibilitado también que los estudiantes se apropien. Muy bien. Vamos al tema central, el tema de la educación. ¿Qué está pasando con la educación en Colombia? Y luego le voy a ir contando experiencias que he estado viviendo, porque yo trabajo en este tema de la educación. Usted sabe que un poco el tema del mercadeo académico y un poco el contacto con esos estudiantes de la básica, media o la secundaria,
que realmente a mí de verdad me ha dejado muy preocupado. Es uno de los puntos en los que pude hablar con usted, Magíster, para invitarlo al programa, porque de verdad a los padres que nos están viendo allá, que yo sé que este no es un programa de juventud, pero sí de padres de familia, un poquito para que por lo menos aterricen y los padres puedan reflexionar en eso, y si los jóvenes los escuchan, pues chévere, ¿no? Sabemos que en muchas casas no los jóvenes no escuchan a los papás, que esa es como una realidad pues terrible a nivel de nuestro país. Pero ¿qué está pasando realmente con la educación? Porque uno hace como esa revisión y las cosas no están caminando bien desde el punto de vista académico, desde la formación. Diego, a ver, yo pienso que son muchas cosas. Por ejemplo, el primer problema que yo veo grueso a nivel de la educación en Colombia es una absoluta desarticulación de los niveles educativos. Por ejemplo, no hay una articulación sustancial entre la educación inicial y la educación básica primaria, entre esa y la educación básica secundaria y la media, entre la educación básica y media y la educación universitaria. Digamos que todo funcionan como islas aparte que no propician articulaciones reales y hacen que se conviertan en sistemas casi paralelos que no funcionan, digamos, de manera coherente. ¿En qué quedaron esos ciclos propedéuticos? Bueno, no, los ciclos propedéuticos son para instituciones técnicas y tecnológicas que quieran formar a nivel profesional y que lo hagan por ciclos, pero no es para las universidades que quieran formar profesionales en ciclo terminal. Digamos que eso es una estrategia más bien de profesionalización para instituciones técnicas y tecnológicas que es muy interesante, pero no más. Creo que hay un problema de fondo, tiene que ver con el hecho de que no hemos discutido en Colombia, y esto lo he dicho en muchos escenarios, en Colombia no hemos discutido los fines de la educación, el para qué educamos. Por ejemplo, uno ve que un niño de cuarto de primaria lleva 16 cuadernos al colegio. Sí. Uno dice, en 5 días, 7 horas de clase, 16 materias, ¿qué aprende el niño? Cuando termina primaria, ¿qué sabe el niño? Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué debería saber un niño cuando termina primaria? Debería saber las 4 operaciones fundamentales muy bien, debería saber leer y escribir muy bien, debería tener unos fundamentos básicos en una segunda lengua, debería tener unos fundamentos básicos en tecnología y debería tener unas fortalezas muy grandes en competencias ciudadanas. Y uno dice, ¿eso es lo que el niño sabe? Es decir, uno ve que el niño de primaria sabe qué es una célula, qué es un paralelo, qué es un meridiano, qué es no sé qué, pero uno dice, ¿cuándo descubrió América? Pero uno dice, de fondo, las competencias fundamentales para poder desempeñarse en el mundo de la secundaria, ¿las tiene? No. Yo escuchaba a Julián de Zuviría Samper alguna vez decir, venga, ¿qué tan grave es que un muchacho salga de bachillerato sin saberse de memoria la tabla periódica de química? ¿O qué tan grave es que el muchacho salga de bachillerato sin saber hacer ecuaciones cuadráticas de primer grado con 2 variables? Pues eso no es grave. Grave es que el muchacho salga de bachillerato y no sepa leer comprensivamente, que no sepa escribir argumentativamente, que no tenga pensamiento matemático, que no tenga unas competencias ciudadanas básicas. Eso es grave, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con el estudio de los fines de la educación. Y en Colombia creo que eso se ha manejado de una manera distinta. Por ejemplo, cada vez que ha salido un problema, se ha cubierto o con una asignatura o con un plan de gobierno. Entonces, las niñas quedan embarazadas a los 14 años, entonces una asignatura de educación sexual. Entonces cambiamos de constitución en el 91, entonces una asignatura, Constitución Política de Colombia. Entonces negociamos con las FARC, entonces Cátedra de Paz. Entonces todas las realidades colombianas las empezamos a rellenar con asignaturas que no resuelven los problemas de fondo. Y cuando queríamos mirar problemas de fondo, entonces los tapábamos con programas que tampoco resolvían. Entonces, por ejemplo, es que hay un problema de cobertura en educación por falta de recursos en la población más vulnerable, entonces SERPI lo paga. Un programa millonario que benefició al 2% de la población estudiantil colombiana. Es que necesitamos que hablen inglés, entonces Colombia bilingüe, y entonces terminó siendo un programa que realmente no articula el problema del bilingüismo en educación básica y media, no lo articula. Que necesitamos que lean, entonces Plan Nacional de Lectura, pero el Plan Nacional de Lectura terminó convirtiéndose en un ejercicio en el que la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura regalaban libros a los municipios, pero no los articulaban con nada. Entonces yo creo que hay un problema serio de definir cuáles son los fines de la educación para saber cómo queremos entender qué es una educación de calidad. Por ejemplo, en las pruebas Saber 11
noveno, quinto. En las pruebas de saber evalúan a los niños y a los jóvenes, digamos, por competencias, entre comillas. Exacto. Pero no los formamos por competencias y luego queremos que sean competentes. Por ejemplo, no los formamos en lectura crítica, pero es que lectura crítica es uno de los componentes de Saber 11. No los formamos en competencias ciudadanas como un asunto transversal, no, sino como una materia que llama ética o sociales, y luego eso se convierte en un módulo de Saber 11 y a nuestros niños les va mal. Y uno dice, ¿pero por qué les va mal? Pues simplemente porque esos no son temas transversales en la educación. Ese tema de que Colombia sea el país más educado del 2025, yo creo que estamos, no creo que ese sea un 6 años, no creo eso que no es realista. bajo las circunstancias en las que estamos. O sea, el panorama no es claro y creo que al 2025 no vamos a lograr ese. Eso no es realista, Diego. Es decir, eso es una utopía bonita, pero que no es realista. ¿Por qué? Porque para lograr eso tendríamos que repensar el sistema educativo, no los programitas específicos, cómo resolver esto, cómo resolver aquello. Por ejemplo, una de las debilidades en Colombia es el pensamiento matemático. Creo que el ministerio se ha demorado mucho en sacar un programita que diga Colombia matemática o una cosa así, pero que tampoco resuelve o va a resolver nada, digamos, de fondo, de contenido, de la formación que necesitan nuestros estudiantes. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. Sí. Diego. Hoy hablar un segundo idioma no es un lujo, ni es un capricho, ni es una necesidad del medio. Es decir, hoy es una necesidad del medio. ¿Cuántos documentos te llegan a través de la web en inglés o en otros idiomas? ¿Cuántas personas hoy tienen posibilidades que hace 20 años las familias no tenían de desplazarse al exterior, así sea a pasear, claro, o a formarse en otro lado? ¿Cuántas empresas te dicen en los requisitos de formación B1, B2 o C1 en inglés como requisito para vincularte a una empresa? Ya eso no es un lujo ni es un capricho, es una necesidad. ¿Cuántos de nuestros estudiantes de la educación pública, de colegios públicos, salen con competencias comunicativas en una segunda lengua más o menos sólidas? Muy complejo. Magíster, yo le comencé a hablar un poco desde el bachillerato, pues, para aterrizar un poco, pero no hemos ido un poco más atrás, por ejemplo, para hablar de la primaria y para hablar de la primera infancia, ese tema que recoge. Tampoco ahí comenzamos con una buena articulación, no existe entre esos procesos. Yo escucho entre los jardines infantiles que tienen todos los procesos de párvulos, que luego son prejardín, jardín, transición y luego para llegar a primero. Ahí también está, ahí rota esa comunicación allí. Es que, empezando porque en educación inicial ni siquiera existe una estandarización de lo que debe recibir el niño. En Colombia, que yo sepa, la única experiencia exitosa en articulación en educación inicial la hizo Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde. Independiente de cosas políticas que me tienen pues completamente sin cuidado, el asunto es que esa experiencia exitosa lo que hizo fue generar unos estándares y unos lineamientos para educación inicial desde párvulos, prejardín, jardín y transición en Bogotá. El único grado de educación inicial que es obligatorio es transición, los otros son voluntarios y por eso los jardines que los ofrecen en su mayoría no son públicos sino que son privados, ¿no? Sí. Pero no hay una, ¿no? Y costosos. No hay una política que diga, mire, es que los niños en prejardín deben recibir esto. Por ejemplo, tendría que partir de un análisis de la psicopedagogía, digamos, contemporánea. ¿Cómo aprende un niño? Exacto. Por decir eso. Vos llegas a un jardín a veces o a una escuelita, primero, segundo de primaria y encontrás 25 niños sentaditos en fila, calladitos en un salón. Eso es antinatural. Estoy viendo que a los niños, por ejemplo, me deja la sensación que niños de esas etapas de jardín, de prejardín, todavía siguen con esa vieja mecánica de memorizar. Sí, y de enseñarles cosas, ¿no? Complejo. Que vamos a enseñarle inglés, entonces que tiene que aprender los colores, que tiene que aprender cierta cosa gramática. Yo, por ejemplo, he insistido mucho eso en la oportunidad que he tenido cuando estaba en jardines infantiles, que me han invitado a que los acompañe, los asesore. Yo siempre les he dicho, mire, piensen qué necesita un niño en educación inicial. El niño necesita aprender a socializar, el niño necesita aprender a comunicarse asertivamente con sus pares y con los adultos.
El niño necesita aprender a relacionarse con el entorno, con el medio natural, con el medio social. El niño necesita aprender a interactuar con ciertas realidades básicas, digamos, de la vida, pero el niño no necesita aprender matemáticas. Claro, estamos dejando de un lado lo elemental y lo básico, lo que es. Es decir, aprendamos lo básico por estar generando otro tipo de procesos en los niños. Y a veces los papás se sienten orgullosos, ¿no? Mi niño que está en pre-kinder y ya se sabe 100 capitales del mundo. Eso no es, digamos, para sentirse orgulloso, eso es para preocuparse uno mucho y decir, bueno, el niño no está jugando. No saluda, por ejemplo, no sabe el tema de cortesía. Claro. No, y más importante, Diego, es el niño no está jugando. Un niño que no juegue es un niño que va a crecer con unos vacíos enormes. Ajá. El niño tiene que jugar y tiene que jugar en contexto con el otro, aprender a divertirse con el otro, porque es que con el otro en el juego aprende a socializar, aprende a resolver conflictos, aprende a comunicar ideas. Es en el juego, no es en un salón de clases sentado en silencio en una línea, no, eso no tiene sentido. Yo he dicho muchas veces esto. Una profesora o un profesor de básica, de primera infancia, que llegue a su casa al mediodía limpiecito, algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal, ¿cierto? Porque pues si uno quiere enseñarle a niños, tiene que tirarse al piso con los niños, tiene que estar a la altura del niño. Esa es la única posibilidad. Pero esas son las cosas que no hemos definido. ¿Qué es? ¿Cómo debe enseñarse en primaria? ¿Cómo debe enseñarse en bachillerato? ¿Qué debe saber un muchacho cuando se gradúa de primaria o de bachillerato? ¿Qué es lo fundamental? Bien, ¿le parece si le digo aquí algo de leyendo la revista Semana de Educación plantea unos retos? Porque también en un escrito que salió hace poco, ¿qué se jugaba? Oiga a esto, y vamos a llegar con usted, Magíster Gustavo Cárdenas, es ¿qué se está jugando la educación en estos nuevos alcaldes, gobernadores, en esta nueva gente que entra? Porque tenemos que mirarlo, sí, la educación nacional, pero juega, es decir, desde lo local. Aquí está el cimiento, es decir, todos los municipios y las gobernaciones pues hacen parte de ¿qué? De esta república, de ese sistema. Dice, la educación en Colombia se plantea enormes desafíos en materia de cobertura, en permanencia, en calidad y en pertinencia. Dice, el desarrollo del sector requiere superar retos claves como aprovechar las nuevas tecnologías para incorporarlas en los procesos de aprendizaje, entender la sostenibilidad con el futuro de la estructura social y económica del país, formar profesores y docentes y en especial cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural. Dice así este escrito, solo así tendrá un impacto positivo y evidente el crecimiento de la economía colombiana. ¿Cómo le parece el enlace? Mucha gente cree que esto es desarticulado y lo que usted nos está diciendo aquí, Magíster, todo esto es articulado si estamos hablando de que la educación es un pilar fundamental para todo el eje economía, social y todo lo demás, político, lo que sea, lo que viene. Yo soy un optimista, Diego. Yo creo que estamos en un estado cultural y social completamente deteriorado. Pero creo que la educación se puede convertir en un pilar que ayude, digamos, a recuperar, a reconstruir el tejido social. Pero para eso hay que repensar la educación. El texto dice cobertura, permanencia, calidad y pertinencia, ¿cierto? Yo creo que mientras no se resuelva el tema de calidad y pertinencia, la cobertura y la permanencia van a ser dos temas que tienen su origen en el tema de la calidad. Por ejemplo, muchas veces hemos pensado que la deserción escolar en la mayoría de los casos tiene que ver con situaciones económicas y investigaciones muy serias han demostrado que no, que el tema principal no es la economía, que hay deserción porque los muchachos no entienden matemáticas, que hay deserción, bueno, además de los fenómenos sociales que ya conocemos, que es el desplazamiento y demás, pero hay deserción porque los papás no sienten que sea importante mandar a los niños a la escuela. Por los hogares disfuncionales. Por la disfuncionalidad familiar. Digamos que hay una serie de factores que están más allá del factor económico y sobre los que nosotros, digamos, el sistema educativo no está haciendo mucho. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a meter mentiras? Porque eso es lo que los municipios, por ejemplo, miran, sacan la estadística. Sí. ¡Brum! Aquí está, mire. En nuestro municipio, el 93% de los niños van a la escuela. Sí. Sí.
el número, la estadística. Sí, pero eso no dice mucho, la verdad eso no dice pero con mucho. eso están alimentando la agenda. Aquí todos estudian. Claro. Lo que no les dicen a la gente es en qué condiciones y qué es lo que están haciendo en calidad de estudio. Sí, claro. Es que, por ejemplo, el tema de la cobertura es muy charro, Diego, porque dicen, por ejemplo, vamos a hacer cobertura con calidad, que fue una meta de uno de los gobiernos que hemos tenido a nivel nacional. Entonces, cobertura con calidad, ¿qué implicaba? Que si había 20 muchachos en primero, pero había 40 necesitando, entonces pues había que construir un salón, contratar otros profesores, colocar sillas, colocar tableros para poder tener 40 en el sistema. Lo que hizo el sistema fue meter 20 sillas más al mismo salón. Entonces no contratamos un nuevo docente, no ampliamos el salón. Lo que hicimos fue hacinar a los muchachos y entonces lo que se ganó en cobertura se perdió completamente en calidad de la educación. Porque, es decir, uno no puede decirse mentiras, los ejercicios didácticos necesitan unas condiciones mínimas y esas condiciones mínimas no están dadas cuando un profesor tiene 40 o 50 muchachos en un salón. Así de sencillo. La pertinencia. Yo no sé cómo logramos que el sistema educativo empiece a migrar hacia las realidades del contexto. Es decir, ¿yo para qué le enseño inglés a un niño de Barragán con unas láminas de un centro comercial en New York o en Washington? ¿No? Eso no tiene sentido. ¿Por qué no aprovecho el contexto riquísimo que tienen ellos para construir el aprendizaje de una segunda lengua pertinente? Que es, creo, una de las cosas que no hemos logrado dimensionar, y es cómo construir conocimiento pertinente para el entorno. Eso es lo que, por ejemplo, impide la estandarización, el hecho de que un niño del Chocó, de un guía Chocó, tenga que responder las mismas pruebas a ver 11 que un niño del Bermans o del Calasanz en Bogotá. Dos condiciones diferentes, dos escenarios socioculturales diferentes, dos contextos diferentes, maestros con escenarios mentales diferentes y, sin embargo, el estándar dice que deben saber lo mismo. Y eso pues no tiene mucha lógica, ¿no? En ese tema de la cobertura, quiero que veamos un poquito allí, Magíster Gustavo, y es, hoy nos acompaña el Magíster Gustavo Cárdenas Mesa. Él es docente catedrático de la UCEBA, docente de tiempo completo, una persona con una amplia experiencia en todo este tema de la educación, magíster en educación. ¿Y qué otras especializaciones tiene usted? Yo soy licenciado en Literatura y Español de la Universidad del Valle, soy profesional en Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, magíster en Educación, Universidad Católica de Manizales, y tengo estudios doctorales en Educación con la Universidad de Baja California y la Benito Juárez de México. Perfecto, muy bien. Eso es para ilustrar a quienes llegan ahora a la sintonía. Magíster, entonces el tema era que hace poco, visitando un colegio, pues hablaba con un profesor y me decía, mira, lo que pasa es que aquí es muy complejo. O sea, la verdad es que yo le decía, yo veo ese nivel muy pobre con estos jóvenes, la verdad. El solo hecho de preguntar cómo les suena a ustedes, y el solo hecho de decirles que levantara la mano quienes sacaron más de 270, pues, y ver un salón de 80 estudiantes, 90 que levanten la mano 10, yo la verdad casi me voy de para atrás. Es decir, y eso no es exclusivo de ahí, es exclusivo de muchos, ¿no? Sí, claro. Digamos que los privados un poquito en el tema de la educación, sí, y hay otros colegios, por ejemplo, públicos que han tenido un nivel de formación, y uno los puede decir realmente, son 2 o 3 colegios públicos que tienen un proceso, sí. Que ve uno que hay una mística, hay un trabajo de esos rectores allí, pero otros complejos, muy complejos. Entonces, el tema es dificultades en el tema académico, algo que viene de que hay que tener cobertura, y entonces es que esos muchachos no pueden perder, no se pueden ir de ese sistema escolar y hay que tenerlos a como quiera ahí, porque decía, cada estudiante representa una plata para el rector, para el colegio. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a cambiar ese panorama bajo esas circunstancias de un tema que obedece a todo el sistema educativo? Yo creo, Diego, que, bueno, a los que decidimos ser maestros nadie nos dijo que iba a ser fácil, ¿no? Creo que hay muchas cosas de fondo. Yo a veces le digo a mis estudiantes de licenciatura esto. Pero usted está en otras ligas, el nivel de formación profesional, ¿no? Sí, pero mira que, es decir, yo igual no me he perdido la educación básica y media porque sigo en contacto permanente como capacitador, como apoyo, digamos, en la redefinición de proyectos educativos institucionales. Pero yo creo que hay una cosa de fondo, Diego, y es que... es bueno que lo corte, además, usted también, es decir, eso no se escapa. Es decir, ese tema que viene de allá, del bachillerato, no se escapa porque llega... A la universidad.
llega y migra, digamos, hasta acá, porque, es decir, digamos que los vacíos que hay allá llegan acá. Y es esto, Diego, yo creo que tenemos mucho en contra, los maestros tenemos mucho en contra. El sistema educativo en general ha cometido muchos errores. Creo que, por ejemplo, en Colombia dicen que este es uno de los años, el gobierno dice que este es uno de los años en los que la inversión en educación es mayor que en cualquier momento de la historia. Eso es cierto. Digamos que el crecimiento de la inversión ha estado siempre asociado con el Producto Interno Bruto y el crecimiento, digamos, respecto al Producto Interno Bruto es significativo. Digamos que no podemos ignorar eso. Pero es que esa inversión estaba pensada para el número de estudiantes que teníamos hace 20 años o 30 años. En una universidad, digamos, la UCEBA hace 12 años tenía 2.500 estudiantes, hoy tiene 5.000. Pero los presupuestos están pensados, el crecimiento de los presupuestos está pensado para los mismos 2.500 estudiantes que tenía hace 12 años. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Sé que el caso de la UCEBA es distinto. Pero realmente el presupuesto de las universidades públicas no ha crecido, digamos, con respecto a lo que la universidad pública está ofreciendo, porque el crecimiento ha sido enorme, el valor agregado que las universidades públicas ofrecen es enorme, pero a la vez el apoyo financiero es pírrico. Sí, terrible. En los colegios, yo tengo buenos amigos rectores de colegios. Estos días invité a uno a mis clases y decía, por ejemplo, mire, el presupuesto global de mi colegio, un colegio rural, el presupuesto global es de 32 millones de pesos al año para pagar internet, servicios, comprar papel higiénico, escobas, para sostener el colegio durante un año, 32 millones de pesos. Eso no tiene mucho sentido. No, pues imagínate, 32 millones, es una cosa terrible. Bien, vamos, yo creo que en muchos casos no compran ni escoba, ni recogedor, ni trapero. Terrible con ese panorama. Bien, me piden una pausa. Vamos a ir a esa pausa. Nos acompaña hoy el magíster Gustavo Cárdenas, hablando de este tema de educación, que muchas veces se deja relegado ante tantas circunstancias del país, pero a propósito, dentro de una marcha que se va a ser también por ese motivo, aunque se han conseguido conquistas, la educación sigue teniendo realmente grandes déficits y el Estado realmente tiene una deuda grande con la educación de este país. Vamos a una pausa, ya continuamos aquí en nuestro programa Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el magíster Gustavo Adolfo Cárdenas Mesa, catedrático de la UCEBA y un hombre que ha vivido o que ha dedicado parte de su vida a este tema de la educación. Sobre todo porque esto, magíster, es un apostolado, ¿no? Esto sí es un apostolado. Sí. Yo no le creo a esos que dicen, los que hablan de que no, que es que yo quiero seguir en los cargos.
públicos, porque es que yo tengo un apostolado y entonces quiero servirle al país y por eso quiero seguir. Escuchaba hace poco pues al fiscal, ¿no? Que recién se fue, al fiscal recién lo sacaron pues al fiscal también allí y decía que él quería seguir cumpliéndole el país, sirviéndole el país, porque eso era un apostolado. Entonces uno se preguntaba, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, claro, yo creo que... ganas de servicio público, pero digamos que la docencia sí es otra cosa. Realmente es el sentir. Claro que uno se queda aterrado, Magíster, y es que mientras uno ve a una gente realmente haciendo gala a ese apostolado, ve a otros profesores o maestros realmente en lo que trae el sistema que obliga a ser mediocres, siendo mediocres. Sí. Si tú me preguntaras en este momento cuál es el problema más grueso de la educación en Colombia, yo tendría que decir que tiene que ver con el maestro. Y te lo digo yo como maestro y que he sido y como formador de maestros. Yo creo que a pesar del sistema hay gente que está haciendo cosas maravillosas. La pregunta es ¿por qué otros no? Pero podrían ser más. Claro, o sea, uno dice, tenemos muy pocos... ¿por qué, por ejemplo, un rector llega a un corregimiento, a una vereda de un municipio, lo nombran rector del colegio rural y llega y convierte al colegio en el eje de la vida social, cultural y económica de la región, y a otro lo nombran y hace 20 años es rector y no ha pasado absolutamente nada? O un profesor cualquiera, lo nombran para ser profesor de matemáticas o educación física o lo que sea en la escuelita por allá, y al año o a los 2 años ya convertido, digamos, ese escenario en, digamos, que la vida de la región o del sector gira alrededor de la actividad social y cultural que el maestro hace, y otros no, simplemente enseñan matemáticas sociales. Creo que, por ejemplo, falta un esfuerzo muy grande por parte del Estado. Creo que es además uno de los retos que tienen que enfrentar, digamos, los nuevos mandatarios, y es saber en qué van a invertir la plata en educación. Porque uno puede pensar en invertir la plata en edificios, cuando hoy la tendencia, por ejemplo, es a que cada vez haya menos demanda en el sistema educativo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿en qué vamos a invertir la plata en educación? Hoy, por ejemplo, hay que ponerle seriamente el ojo a cómo vamos a manejar el tema de la formación docente en didáctica y en pedagogía. ¿Cómo vamos a convencer a los docentes que no tienen un empleo, que tienen un rol social, que tienen una responsabilidad social? Ajá. Y cómo pueden cumplir esa responsabilidad social? Usted se me está adelantando el tema, y el tema es ¿qué futuro le espera a la educación? Vamos a hablar ya, hemos hecho un análisis y la verdad que hay tanto tema que acordar, pero antes de que se nos vaya el tiempo, entremos en el plano local. Me gustaría, usted que lleva ya un muy buen tiempo en Tuluá, que ha hecho un recorrido, que además es un hombre que le gusta conocer todos los aspectos, no solamente se ha quedado en el tema de la formación universitaria, la formación profesional, sino todo esto. ¿Cómo ve? Es decir, obviamente no podemos ser alejados, en Tuluá no estamos alejados a la realidad nacional. Sí, claro. ¿Cómo ve el panorama de Tuluá y qué va a pasar con este cambio, por ejemplo, de administración ahora? Escucha mucho en la administración que está terminando de procesos de infraestructura, de nuevos colegios, de unos recursos del gobierno nacional, de otros desde aquí, adecuar los colegios con nuevas aulas, lo que estaba diciendo ya. Es decir, pero en términos de calidad, no sé cómo estamos, ¿cuál es el panorama y qué va a pasar hacia lo que viene? Pues mira, Diego, yo no satanizo la inversión en infraestructura. Me parece que es necesaria, es decir, para vos poder tener calidad, tenés que tener salones adecuados, baterías sanitarias adecuadas, zonas de recreación adecuadas, escenarios como laboratorios y demás que respondan a las necesidades, digamos, de la calidad. Pero una vez satisfecho el tema de la infraestructura, el asunto es qué tienen los docentes, los maestros para ofrecerle a los estudiantes en esa nueva infraestructura maravillosa que estamos haciendo. Creo que yo soy optimista, he oído al alcalde electo, John Jairo Gómez, hablar sobre la educación desde una perspectiva que a mí me parece muy bonita, que es desde la perspectiva de cómo hacemos de la educación un recurso para mejorar el tejido social. Es decir, si a mí me dicen, mire, es que los colegios de Tuluá son los mejores en Saber 11, yo digo, pues muy bueno,
Pero si a mí me dicen es que desde los colegios de Tuluá realmente se está fomentando una cultura de paz y eso ha hecho que disminuya la criminalidad, que disminuya el robo, que disminuya el consumo de drogas, yo digo, ahí hay una labor que vale la pena resaltar. El asunto es que, pues por lo que yo le he escuchado, digamos, al alcalde, yo soy muy optimista. Creo que hay una perspectiva de la educación desde la óptica, digamos, de cómo convertir la educación en un generador de tejido social. Creo que eso es fundamental. Creo que la administración entrante lo ha entendido, espero que sí, soy muy optimista. Creo que bueno, a la alcaldía llega una persona muy inteligente, muy capaz y que puede, digamos, dimensionar el asunto de la educación desde la perspectiva de tejido social y de articulación. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que el sistema educativo se articule con la protección del medio ambiente? ¿Cómo hacemos que el sistema educativo se articule con el tema de movilidad en Tuluá para mejorar la movilidad y para generar una cultura de mejor movilidad en Tuluá? ¿Cómo hacemos que la educación se articule con el tema, por ejemplo, de protección a la primera infancia? Y muchos otros temas. Entonces, que la educación se pueda convertir en un eje articulador, digamos, de esos temas socioculturales alrededor de los cuales se mueven pues otras dependencias y otras instancias del Estado. No sé si usted vaya a ve este programa, pero hace poco, yo creo que hace unos meses, pasó por aquí Lina Moreno, sí. El nombre de una homónima de la esposa de Álvaro Uribe, conocidísimo político colombiano. Ella es la rectora del colegio Guillermo Ponce de León, el que se conoce comúnmente en Tuluá como Levapam. Y con ella hablamos de un tema muy interesante que esperan articular. Ellos dicen que esperan hacerlo a través de todas las instituciones educativas públicas y también a través de las privadas, y un programa socioemocional y ético, un tema diferente. Hace poco incluso acá tuvieron como una especie de encuentro también a través como una similitud de la ONU que ellos desarrollan acá. En donde preparan a jóvenes líderes y defienden proyectos y cosas desde el punto de vista social. Sí, claro. Me parece que ahí estamos caminando un poco bien. La gran pregunta es, yo he podido observar, la verdad, una juventud muy compleja. La verdad es que los que vienen ahora es muy difícil. He tenido contacto con muchos de los colegios últimamente en la ciudad de Tuluá y fuera de Tuluá. He ido a La Unión, a Bolívar, a Andalucía, a Bugalagrande, bueno, varios lugares. Pero, por ejemplo, para decirlo, en Tuluá me deja muy preocupado la calidad académica, es decir, la medición que tienen esos estudiantes a través de la prueba Saber 11. Yo lo he dicho siempre, eso no marca si es inteligente o no, usted lo decía un poco ahí, sí. Miden un poco competencias para poder el Estado tener cómo hacer esa medición. Sí, claro. Pero sí denota lo terriblemente mal preparados que están los estudiantes si hacemos un corte para definir realmente cuáles son esos puntajes del ICFES. Sí. Y además el comportamiento. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar? ¿Nos vamos a demorar? Los que vienen ahora y van a salir allá a la universidad o van a salir a la calle, van a salir al sector laboral, porque salen, toda esa gente no llega, muchos de ellos a la universidad. ¿Cómo vamos a hacer para que en 10, 15 años transformemos esa juventud que viene ahora con nuevas condiciones, capacidad y todas las competencias para poder desarrollarse en el campo profesional o laboral? Yo creo que tiene que ver con dos cosas fundamentales, Diego. Lo primero es lo que tú comentabas ahora de la doctora Lina, en el sentido de cómo empezamos a hacer de la educación un constructor de valores, un constructor de una identidad ética. ¿Cómo se ha resuelto hasta ahora en las instituciones? Pues con una cátedra de ética, ¿no? Es decir, no es un asunto transversal. El tema ético, de valores, de competencias ciudadanas, tendría que ser un asunto de todos los profesores, del de educación física, del de sociales, del de matemáticas, de la señora de la tienda, del rector, del que cuida la puerta, porque es que la formación ética es un asunto transversal. Te lo voy a decir con un ejemplo. Los muchachos salen de 11, han visto durante 11, 12 o 13 años español y han aprendido ortografía y han aprendido gramática y han aprendido una cantidad de cosas, pero salen del colegio sin saber escribir y cometiendo unos errores ortográficos bárbaros. Y sin saber. Uno dice, ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con esto. Los muchachos saben que tienen que escribir bien para el profesor de español,
pero el de matemática no le piden, ni el de sociales le piden, ni el de biología le piden, ni otro. Es decir, entonces él atiende al profesor de español y sabe que es una competencia que necesita con el profesor de español, pero no es transversal. Si fuera transversal, se convertiría en una competencia personal. Dices de escribir y leer también, ¿saben? Fundamental, claro. Saben determinar el argumento de un... Completamente. Es uno de los dolores de cabeza que tenemos los docentes universitarios, por ejemplo, para lograr que un estudiante sea capaz de coger un texto medianamente complejo y desglosarlo en sus ideas fundamentales. Es sumamente complicado. Entonces, tenemos una cosa que yo la llamo como un síndrome de Poncio Pilatos, y es que todos nos lavamos las manos. Entonces, por ejemplo, en el jardín infantil dicen, no, es que el niño ya llegó aquí contaminado porque es que en la casa no ayudan. En la escuela primaria dicen, es que esos jardines están malos. Luego en el bachillerato dicen, no, es que en la básica primaria no les dieron lo que necesitaban. Cuando llegan a la universidad nosotros decimos, oiga, ¿qué colegios tan malos? Porque los muchachos no llegan con las competencias que necesitan. Luego cuando salen al mercado laboral, la sociedad dice, ¿qué profesionales tan malos? Porque la universidad... Y resulta que todos nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos, pero realmente, ¿quiénes estamos interviniendo para resolver de fondo el problema? El asunto es ese, es decir, tendríamos que dejar de lavarnos las manos y empezar a pensar cómo intervenimos el sistema educativo, en este caso local, por ejemplo. Yo aspiro a que nuestro nuevo alcalde y los nuevos alcaldes de los municipios aledaños también atiendan, digamos, el llamado de entender que la educación es un asunto cultural, que es un proceso cultural, que es un asunto con personas, con seres humanos, que no se resuelve solamente haciendo salones y comprando tabletas para las instituciones, que se resuelve formando a los maestros y generando una identidad pedagógica en las instituciones alrededor de cómo construimos una mejor sociedad. Tuluá es una ciudad en la que tiene el sistema educativo, es decir, ya no depende, como en el resto de municipios, a excepción, creo, de Buenaventura, de Cartago, de Palmira, tiene descentralizada la educación. Sí, sí, sí. Y es decir, casi que todos esos se cumplen y se manejan desde acá, empezando que los recursos llegan destinados al municipio y eso se paga a los docentes. ¿Los docentes de Tuluá están bien pagos? ¿Tienen realmente unas buenas posibilidades también de dar de acuerdo a lo que se les ofrece desde el punto de vista de paga? Bueno, vos sabes que eso, es decir, eso es un sistema nacional que ha regulado, digamos, y ha estandarizado la vinculación de los docentes. Los decretos 1278, 2277, que son los decretos, digamos, de vinculación de docentes. 2277, que es el decreto antiguo, donde los maestros subían de la categoría 1 a la 14, y llegaban a la 14 y era el tope máximo, y podían llegar a la 14 solamente con tiempo, ¿no? Con experiencia, tiempo, y llegaban a la categoría máxima. Y el nuevo decreto de formación de vinculación, que determinó que los docentes tenían 3 categorías, primera, segunda y tercera, y cada una con unas letras divisorias, A, B, C y D, y eso establecía los rangos salariales. Pero esos rangos salariales son iguales para todo el mundo, en todo Colombia. Por ejemplo, hoy es una obligación para poder ascender en la escala salarial capacitarse, formarse y ganar los exámenes. Yo nunca en mi historia me imaginé ver a docentes de primaria y bachillerato haciendo maestrías y doctorados. Es una cosa fascinante. Hoy uno ve a muchos profesores de instituciones de educación básica y media titulados con maestría. Ahora, la pregunta es si eso se ve reflejado en calidad de la educación. Pues uno espera que sí, ¿no? Sí. De todos modos, la formación tendría que verse reflejada en calidad de la educación. No siempre pasa, pero también ahí está, digamos, la tarea de los rectores de estar permanentemente articulando la formación de sus docentes con las responsabilidades que cumplen en su desempeño profesional. Claro, dice aquí, 15 reflexiones para un país más educado, y lo escribe Antonio Celia, que es expresidente de Promigas y fundador de Empresarios, que dice lo siguiente en cuanto a los maestros. La importancia de los profesores es cada vez más evidente y reconocida. Ellos son un núcleo del sistema. Hay que trabajar con todo. Necesitamos docentes más capacitados, bien remunerados, comprometidos y motivados. Con ellos se deben hacer planes de mejora ambiciosos, medibles y audaces. Un diálogo sincero y crítico con los maestros es fundamental. Sí, claro. Hay que escuchar sus propuestas para mejorar nuestra educación. ¿Cree usted que en esta administración que viene va a haber esa posibilidad de escuchar? Sí. Para poder entre todos integrar un tema. Sabemos lo que tiene el sistema, pero ojalá que Tuluá pudiera ser pionero realmente
de una educación de avanzada. Claro, Diego Fernando, es que uno de los problemas, digamos, del sistema educativo y bueno, y de todos los sistemas a nivel nacional es que no dialogamos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, una cosa perciben como problema los estudiantes, los profesores y los padres de familia que están en el colegio y otra cosa percibe como problema el ente territorial, alcaldía, Secretaría de Educación y demás. Y no nos hemos sentado a ver cuál es el problema y cómo conciliar, digamos, esas posiciones. En ese sentido, yo creo que ahorita se viene una oportunidad muy bonita y es si la educación, por lo menos a nivel local, empieza a pensarse ya no tanto desde la perspectiva de la inversión en infraestructura, que es necesaria, no tanto desde la inversión en tecnología, que sigue siendo muy importante y necesaria, sino en la formación de docentes para la construcción de mejores ciudadanos, de personas que tengan las competencias necesarias para desempeñarse en el mundo contemporáneo, pues yo creo que ese diálogo va a ser posible. Eso va a depender muchísimo de la percepción de nuestro nuevo alcalde, John Jairo Gómez, y también de los alcaldes, digamos, de la región, en la medida en que identifiquen la necesidad de crear escenarios de diálogo. Yo te decía ahora, yo soy muy optimista con lo que ha pasado en Tuluá con la elección de John Jairo Gómez como alcalde. Creo que va a pasar algo bueno, creo que va a ser la posibilidad de hacer una reconstrucción de la comprensión de lo que hoy tenemos como sistema educativo local. Ya, se nos acabó ya el tiempo, Magíster. 3 aspectos fundamentales en los que debería trabajar esta administración, atacar ya, de una vez, para realmente sacarla del estadio como se dice. Formación de docentes, fundamental. Pensaría yo que mejorar el componente tecnológico de las instituciones y un diálogo serio, sincero, fuerte, crítico sobre la pertenencia a la educación. Muy bien, pues ahí está, claro. Esperemos que este programa lo vea el nuevo alcalde y que de todas maneras, la verdad, yo estoy muy preocupado, se lo digo, yo estoy muy preocupado por lo que he podido ver en los colegios. Hay gente buena, ¿no? Hay jóvenes con una buena condición, pero hay cosas que me dejan muy preocupado, el comportamiento, la actitud, todos esos temas que a lo mejor, si bien es cierto, a veces la gente desecha, porque siempre nos entendemos y nos encerramos a mirar más. Aquí dicen, no, es que es un gran profesional, es que yo no sé qué más. Gran profesional y gran persona es aquel que tiene todas las condiciones desde el punto de vista de una buena inteligencia emocional y cognitiva. Pero entonces siempre ven un lado, pero el otro. Digamos que en ese tema de preguntar en cada colegio cómo están, puedas saber 11, realmente estamos muy regular en Tuluá y ese será un tema que deberá ser bien generado por la nueva administración y es atacar allí para poder enfocarse en cómo es que se van a preparar para que por lo menos tengan las herramientas de llegar siquiera a hacer una carrera. Magíster, muchas gracias por acompañarnos. Diego Fernando, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer poder compartir con usted este espacio. La invitación, no solamente pues a la administración, a los entes de control o a las responsables, digamos, de la educación, sino a los padres de familia, a los estudiantes, a que pensemos que la educación es un problema de todos, ¿no? No es un problema solamente de un secretario de educación o de un rector de colegio, es un problema de todos y tendríamos que dejar de ser criticones del sistema, criticones de lo bueno o malo que pasa dentro del sistema y mirar cómo construimos entre todos, digamos, cómo articulamos los esfuerzos para que realmente la educación se pueda convertir en el pilar de desarrollo regional. Así es, muchos éxitos en sus temas de educación, en su apostolado. Y ojalá lo nombraran a usted secretario de Educación, me haría mucha alegría. Muchas felicidades. Muy bien, a todos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya saben, la cita es todos los martes después de las 9 de la noche. Nos encontramos los miércoles también en repetición después de las 7 y después de las 2:30 los días viernes. Muchas gracias y una feliz noche para todos. CNC Teluro Producciones presentó Teluro Producciones. La posibilidad